amigos, bienvenidos a esto de ventas B2B con Luis Bailey. El mundo de las ventas es bastante simple. El que sabe más, vende más. En nuestro programa le mostraremos las más modernas técnicas y herramientas para poder vender más y mejor. En esta oportunidad estamos con Luis Peña. Luis es experto consultor comercial, con el cual vamos a hablar sobre los indicadores que venden, cómo medir y maximizar resultados. Estimado Lucho, buenas tardes, bienvenido. Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, estimado Lucho. Vamos con el tema de los indicadores, es un tema que fascina. Todo el mundo le gusta controlar y medir para mejorar los resultados. Y esto me lleva a la primera pregunta, ¿no, Lucho? ¿Cuáles son los indicadores claves que toda empresa debe medir para asegurar el éxito comercial o el éxito de su gestión comercial? ¿Qué me A ver, dirías? bien. Mira, es una pregunta que muchas veces en las compañías eh, que me ha tocado ayudar, eh, pareciera que tuvieran la respuesta, ¿no? Pero cuando tú empiezas a entrar a tallar un poco más hacia el interior de la organización, te Ajá, das cuenta que muchas veces no se tiene muy claro qué es lo que se quiere medir, ¿no? ajá. O muchas veces pasa que se miden tantos indicadores que Ujú, finalmente terminamos cayendo en la inacción o el recurso escaso de los ejecutivos es el tiempo. Entonces, ujú. si todo el día paras midiendo, ¿en qué momento te queda para que puedas hacer estrategia, para que puedas dar coaching, para que puedas ejecutar sobre lo que estás midiendo, ¿no? Entonces, es importante tener un foco, un norte y poder establecer cuáles son esos indicadores claves que te pueden hacer virar el timón del negocio, ¿no? Ujú, No se trata de medir por medir, ¿no? Yo tengo un lema personal que es menos es más, ¿no? ujú. Tienes que enfocarte como ejecutivo y creo que a todos nosotros nos buscan y nos contratan por eso, en esas 3 o 4 cosas que te pueden hacer cambiar el rumbo del negocio, ¿no? La vez pasada conversaba con un amigo que había entrado a una compañía como CEO y me decía, no te imaginas la cantidad de problemas que hay, ¿no? Problemas en recursos humanos, problemas de falta de talento, problemas de rotación, problemas de ventas, problemas de rentabilidad, ¿no? Problemas en la cadena de distribución. Y me decía, en realidad, tengo tanto por hacer que no sé por dónde empezar. Bueno, primero que es un buen indicador o es una buena señal que hayas identificado tantos problemas, ¿no? Segundo, una vez que has identificado todos los problemas que puedes haber encontrado en una compañía, lo que tienes que hacer es ver qué es lo que te puede llevar a cambiar los resultados del negocio lo más rápido posible, ¿no? Y en qué te vas a enfocar. Obviamente, como siempre lo comento, nosotros como ejecutivos tenemos que buscar la generación de valor. Y en ese sentido, tenemos que velar por la rentabilidad. Entonces, si tienes un problema de rentabilidad, ese tiene que ser uno de tus puntos que tienes que abordar. Entonces, enfócate de los 10 problemas que has encontrado, enfócate en 3 o 4 para este año. Los otros 6 déjalos para el año siguiente. Ojo, no digo olvídate de esos problemas, sé responsable. Lo que digo es prioriza, Ujú. prioriza y enfócate. Ahora, cuando me preguntan eso de cómo puedes medir el resultado de una gestión comercial, yo siempre, primero lo que veo es tendencia, ¿no? Porque, a ver, te digo, Lucho, y tú lo sabes también, cuando a un gerente comercial le preguntas, por ejemplo, en consumo masivo, ¿no? Le preguntas, oye, ¿cómo va tu distribución? Y este gerente de ventas te dice, mira, mi distribución está en 80%. Bueno, tú puedes decir, wow, estás bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si el año anterior tenías 90 y el Ujú. año anterior tenías 92? Entonces, es importante el ver las tendencias, ¿no? Si estás en crecida o si estás en bajada, ¿no? Por otro lado,
También me gusta medir el éxito de, nuevamente, valga la redundancia, de una gestión comercial en base a a cómo va la rentabilidad de la compañía. ¿Cuánto le estás dejando a la empresa? Porque, ojo, no sirve de nada si es que vendes más, pero cada año pierdes plata, ¿no? Finalmente, recordemos que lo que te llevas a la cuenta bancaria es plata. Son soles, dólares, ¿no? No son kilos, no son litros. Entonces tienes que vender más, pero a la vez ser más rentable. Es lo que te piden los accionistas, Ujú. ¿no? Lo que te pide el directorio. Por otro lado, también otro punto importante es el tema del cómo está tu mix de venta, ¿no? Es un factor importantísimo, ¿no? Porque cómo está tu venta distribuida en cuántos clientes, ¿no? Y qué porcentaje. De repente tienes el 80% de tu venta en un solo cliente. Si ese cliente se te va, ¿qué pasa con tu negocio? Ujú. Tengo casos que he visto en los cuales empresas han tenido que dejar de operar porque se le fue el cliente donde estaba la mayor cantidad de su facturación, ¿no? Entonces, una forma de medir ese éxito comercial de la gestión, del management, es ver cómo está tu mix de venta y cómo viene evolucionando año a año, ¿no? Bueno, por otro lado, también la distribución de tu venta es importantísima, ¿no? Siempre es importante no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Y bueno, básicamente con esos tres puntos son los que yo podría medir una gestión comercial, ¿no? Ahora, es importante lo que tú dices, ¿no? Mucha gente, muchas empresas tienen un montón de indicadores o porque es fácil de medir o porque la persona que estaba anteriormente lo medía, ¿no? Pero no porque es lo relevante, ¿no es cierto? Ahora, estos indicadores, ¿cómo varían por industria o por tamaño de la empresa? ¿Van variando o no? Sí, claro, definitivamente, ¿no? Dependiendo del sector en el que estás, del tipo de servicio que das, ¿no? Si entregas un servicio, por ejemplo, de mantenimiento, tienes un tipo de indicadores. Si entregas un servicio al cliente, ¿no? O fabricas productos, te dedicas a comercializar productos terminados, tus indicadores van a variar de todas maneras. Pero creo yo que a lo largo de la gestión comercial, sí hay indicadores que de todas maneras tienes que tener, ¿no? Primero, tu venta, de todas maneras. ¿Cómo evoluciona tu venta? Segundo, ¿cómo está tu participación? ¿No? Ujú. ¿Cómo, cómo es que estás creciendo en el mercado o estás decreciendo? ¿Estás teniendo más clientes? ¿Estás teniendo menos clientes? Y en ese total de clientes que puedes tener, Lucho, es importante que los segmentes, ¿no? Porque todos tus productos o todos tus servicios no son para todos tus clientes. Ujú. Y a cada uno de ellos, al menos en B2B, tú tienes que conocerlos, tienes que entender su negocio para poder ofrecerle lo que ellos necesitan, ¿no? ¿Qué pasa si le ofreces de todo lo mismo a un cliente A que a un cliente B? Quizás sus necesidades puedan ser parecidas, pero no son iguales, Así es. ¿no? Bien. Y bueno, Bien, Lucho, ¿cómo haces para que los indicadores comerciales estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa? A menudo veo muchos errores en esa parte, ¿no? Por un lado, tienes objetivos estratégicos y los indicadores comerciales no están alineados. ¿Cuál podría ser una buena práctica? Cómo ajustar estos indicadores comerciales a los objetivos estratégicos? claro. Sí, es cierto lo que comentas, Luis. Mira, yo creo que todo parte de un planeamiento estratégico, ¿no? Ajá. Donde en realidad yo tengo una forma de trabajar esto, lo que es planeamiento estratégico. Primero, tienes que entender tu marca, tu producto, ¿no? Es decir, cómo es tu posicionamiento, cuál es tu ventaja competitiva, ¿no? ¿Cómo te diferencias de tu competencia, ¿no? ¿En qué parte de la mente de tu cliente estás? ¿Tu cliente te tiene presente, no te tiene presente al momento Ok. que necesita de ti, ¿no? Entonces, entendiendo cómo está tu marca,
vas a poder saber cuál es la ventaja competitiva y cómo tú te puedes diferenciar de la competencia. Luego de eso, tienes que entender, hacer un análisis de la situación del negocio, ¿no? Es decir, cómo está el entorno externo, cuáles son las variables que te podrían afectar al negocio, que no dependen necesariamente de ti. Cómo está la estructura del mercado en la cual estás compitiendo, qué participación tienes hoy, cuánta competencia tienes, a qué precio vende tu competencia, ¿no? Eh, cómo está tu producto o tu servicio, eh, el mercado o la plaza donde te desenvuelves, cómo es un mercado que está atomizado o tienes oportunidades de crecer, es un nicho, cómo estás atendiendo a estos clientes, ¿no? Cómo están tus procesos, ¿no? Es eso, entender cómo estás hoy, ¿no? Y cómo todo lo exterior también puede converger en una sola situación que puede afectar finalmente a tu negocio. Ok, ya tienes tu diagnóstico situacional. Exacto. Ya Vamos. entendiste tu marca, luego hiciste el análisis de situación, cómo está el mercado, cómo estás hoy tú en el mercado que compites. Ujú. Luego de haber hecho este análisis, lo que yo recomiendo es que te establezcas objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos de negocio? Por ejemplo, yo quiero incrementar mi rentabilidad en 3%, ¿ok? Ese es un objetivo, ¿no? Eh, pero este objetivo que tú definas como objetivo de negocio tiene que estar alineado con tus stakeholders. Pasa muchas veces, Luis, en que la alta gerencia piensa una cosa y el directorio piensa otra. Los objetivos no están alineados. Por ejemplo, el directorio quiere tener mayor participación de mercado, mientras la alta gerencia lo que está buscando es mayor rentabilidad y se enfoca en reducción de costos. Entonces, cuando presentas resultados al directorio, si tu directorio espera algo distinto, pues no van a estar alineados y va a haber un roce constante y un desgaste de la organización para poder lograr encontrar este alineamiento, ¿no? Por eso, es importante a que a nosotros como ejecutivos busquemos que los objetivos que definamos, que establezcamos, estén alineados con nuestros stakeholders, ¿no? Una vez que has definido cuáles son esos objetivos, tienes que llevarlos a pilares estratégicos. ¿Cómo los llevas a pilares estratégicos? Por ejemplo, ese objetivo que teníamos de incrementar la rentabilidad en 3%, bueno, ¿cómo puedo incrementar mi rentabilidad? ¿Cuáles son mis palancas? Precio. Otra palanca puede ser ahorro en costos, ¿no? Otra palanca puede ser generar eficiencias, ¿no? Entonces, yo recomiendo particularmente que no sean más de 3 o 4, ¿sí? Para que tengas tiempo de trabajar y de enfocar, porque recordemos que el día a día a nosotros nos come demasiado tiempo y nos quita energía y nos quita atención. Entonces, si tú estableces una relación de pilares estratégicos de 10 páginas, no vas a hacer nada bien, lo vas a hacer todo mal. Finalmente te causa frustración, haces que la gente trabaje de más, no obtienes resultados y finalmente terminas colapsando, ¿no? Ok. Entonces, una vez que has definido esos pilares estratégicos, ¿no? Y entendiste tu marca, hiciste tu análisis de situación, estableciste tus objetivos y de tus objetivos decantan tus pilares estratégicos, es ahí donde yo recomiendo medir. Recién ahí, antes no. Miden los pilares estratégicos, que son los que te van a hacer cambiar los objetivos que has definido como compañía. Y son esos los que te mueven la aguja del negocio, ¿no? Correcto. Esa es la forma que yo Está recomiendo. súper claro. Está súper claro. Entiendes tu marca, haces tu diagnóstico situacional, lo equiparas con los stakeholders, defines tus objetivos y defines lo que yo le llamo los detonadores, los activadores. Y sobre esos activadores lo mides. Y sobre esa medición empiezas la cultura del seguimiento, ¿no? Súper claro, ¿no? Pero lo otro vas por otro lado. Y la importancia, como dices tú, Lucho,
Cuando la urgencia te gana la importancia, deberías medir pocos indicadores, y los buenos y aquellos que te impactan y apalancan el resultado que estás teniendo. Sí, Ah, Lucho, mira, en esa línea, sí, con esto cierro esa pregunta. Eh, He tenido experiencia en compañías que cuando he llegado a, a trabajar con ellos, tenían 20, 30 indicadores. Ojo, indicadores de gerencia. No te estoy hablando de indicadores de área, porque si son 30 indicadores de gestión de la compañía, cada uno de esos indicadores tiene subindicadores y eso se vuelven en más de 100 indicadores que puedas tener en toda la compañía, ¿ya? Pero en realidad de esos 20 indicadores que tenían, solamente con 3 podías mover la aguja del negocio. Con 3 indicadores, controlándolos bien, tenías el control de la compañía, ese es el punto, pues. ¿no? Ahora, Ese es claro, obviamente, encuéntralos, ¿no? Ese es el tema. Claro, pero tienes que partir, digamos, en tus metas estratégicas, ¿no es cierto? Y de ahí arrancas. Puedes tener cuatro o cinco, yo recomiendo no tener más de dos metas. Esas metas tienes tus activadores, esos activadores los mides. Exacto. Y lo que te va a decir, estás llegando del punto A al punto B, Lucho, ¿no es cierto? Eso Sí, te tienes que medir bien. ¿Cómo haces para llegar del punto A y al punto B? No llegaste a ello, vas para atrás y evalúas, defines estrategias y trabajas sobre eso. Si no, no acabas nunca, ¿no? Menos es más, completamente de acuerdo, ¿no es cierto? sí, Si no, no tienes claridad y no claro. avanzas, ¿no? Y como tú dices, encuentra cuáles son esos gatilladores o esos pilares estratégicos que tienes que medir, pero cuál es la palabra que llama la atención cuando tú hablas de KPIs? ¿No? Esa es una pregunta que yo siempre hago de concepto, ¿no? Y muchas veces la gente me dice, bueno, la palabra que más me llama la atención de KPI, que es Key Performance Indicators, me dicen es performance, otros me dicen indicators, ¿no? Pero en realidad la palabra que más se tiene que rescatar de esas tres es key, es Clave, clave, clave. porque si no simplemente serían indicadores de performance. Y Pero tienes la cinco. palabra clave es la que tú tienes que rescatar, ¿no? Ujú. No tienes que medir todo, no es necesario. Ahora, ahora, si tú te haces esa pregunta, Lucho, puedes tener varios indicadores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los keys? ¿Cuáles son aquellos que te van a llevar al resultado que tú estás esperando? Puedes tener tres, cuatro, vas decantando, te quedas con dos, te quedas y te vas quedando con los esenciales. Exacto. Y ahí está el truco, Lucho, ¿no? Bien, excelente, excelente punto, estimado Lucho. Ahora, ¿cómo integrar el feedback en la toma de decisiones basadas en indicadores? A Porque ver, porque a menudo, Lucho, tenemos tantas cosas y nos olvidamos del feedback y si no hay feedback no hay nada. Y partimos del feedback y partimos en qué quedamos y seguimos con lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Cómo integrar este feedback con la toma de decisiones? ¿Qué nos dirías tú? es una pregunta bien amplia. Te la respondo un poco con algo de management. Mira, es cierto lo que tú comentas. Si tú defines o tienes tus pilares y tus pilares estratégicos o gatilladores y ahí los empiezas a medir, Ajá, si tú mides y tienes la data y tienes la información y tienes los indicadores ahí, lo que tienes que hacer es tomar acción sobre los indicadores, ¿no? De primera mano, como tú lo indicaste hace unos minutos, eh, si tu meta es estar en 3% de crecimiento en rentabilidad y estás a mitad del año y estás en 1%, bueno, pues tienes que ver cómo haces para que en esos dos, en el tercer y en el cuarto Q, haces los ajustes necesarios para poder llegar al objetivo. ajá, Por otro lado, si estás en el objetivo, lo de que tienes que hacer de ahí es mantenerte, ¿no? Pero tienes que tomar acción. Es importante el feedback que te da el equipo. Al referirme que te le iba a responder esta pregunta con algo de management, es particularmente reviso de manera semanal los indicadores que mueven la aguja del negocio.
que, bueno, en la mayoría de compañías con las que trabajo son 3 o 4. De manera religiosa se revisan semanalmente y se les hace seguimiento. En esas reuniones de comités de gerencia participan, obviamente, quienes estamos involucrados en el negocio, que en realidad la venta para mí es de todos. Normalmente dicen, no, el gerente de administración y finanzas dice, no, la venta eso es comercial. El número es de marketing. Yo no lo puse, ¿no? Pero no, la venta es de todos. Todos tenemos que trabajar en equipo para llegar a obtener el resultado, ¿no? Entonces, en esas reuniones gerenciales, que son los comités de gerencia, que deben durar máximo 45 minutos, se tienen que reunir todos los gerentes de la compañía. Pero cada gerente de la compañía tiene sus comités con su equipo. Por ejemplo, el gerente comercial tiene la reunión con sus ejecutivos de ventas. Y son los ejecutivos de ventas quienes le dan el feedback al gerente comercial para que este gerente comercial pueda elevarlos también al comité que se reúne de manera semanal y puedan tomar decisiones y acciones rápidas para poder hacer los ajustes necesarios en caso se te esté cayendo la venta o se te esté cayendo la rentabilidad. No vas a esperar a que acabe el mes para recién tomar acción, ¿no? Esto a mí me funciona muy bien y lo recomiendo. Comités de gerencia de manera semanal, alineado con el comité de cada gerencia que tiene con su equipo y que estén alineados y centrados en los KPIs que se han definido como estratégicos para la compañía. Esto es parte, Luis, de un tema que a mí me gusta hablar mucho, que es un tema de cultura. Como tú sabes, los seres humanos somos seres de costumbre, pero cuando he tratado de poder implementar una cultura de la rentabilidad o una cultura de los KPIs en una organización, a veces es un poco complicado, ¿no? Porque hay credos, hay egos, hay costumbres, entonces el romper eso a veces es difícil, ¿no? Que te dicen, no, nosotros no, ¿para qué nos vamos a estar reuniendo todas las semanas? Las reuniones demoran 2, 3 horas, no, perdemos tiempo. Pero no, o sea, tiene que haber una cultura de revisión de resultados Sí. y también una cultura de responsabilidad, porque el número es de todos, pero cada gerencia se lleva una parte de responsabilidad y tiene que rendir cuentas en función de ello. Así es, ¿no? Eso es importante, ¿no? Dos cosas Sí, podría rescatar yo, Lucho, ¿no? Número uno, en las reuniones yo sugiero que solo se hablen de indicadores, nada más, porque sea 30, 45 minutos, nada más, porque si no, no acaba nunca. Y hay una gran tendencia a hablar de otras cosas, y con lo cual se diluye, ¿no? Y dos, los indicadores te generan compromiso. Es como imagínate un equipo de básquet, estás mirando la chicharra, ¿no? Estás viendo que estás perdiendo por 2 puntos. Una cosa es jugar sin ver la chicharra de los indicadores y otra cosa es viendo los indicadores, ¿no? Es fundamental, pero tiene que haber, yo le llamo una cadencia, ¿no? Semanalmente, obligatorio, para ese, como dices tú, Lucho, hacer la medida correctiva en el caso que haya hacerlo, ¿no? Esto es y, súper importante. y cuesta, a veces, te soy sincero, cuesta en las organizaciones crear esta cultura, porque la gente comienza a llegar tarde, no le presta importancia, pero ¿sabes qué me ha funcionado a mí también? Pero Cuando, eso es resistencia al cambio. exacto, Eso es exacto. resistencia al cambio, ¿Sabes qué absolutamente. es lo que me ha funcionado, Luis? Cuando, primero, como tú dices, la gente tiene que ver su número para comprarlo, creerlo y estar y jugar en Absolutamente. función a eso. Eso es correcto. Pero segundo, también cuando eso se lo pones como parte de su evaluación anual, Exacto. ¿no? Cuando tú el KPI lo pones como parte del balance scorecard o del tablero de mando, y este tablero de mando decanta en la bonificación o en la retribución anual que tenga, o premio anual que tenga el trabajador, la cosa cambia, ¿no? Exacto. Pero de todas maneras tiene que girar en torno a los indicadores que a su vez están ligados a los objetivos estratégicos de la compañía. Súper importante esto, ¿no? De su forma de evaluación, ¿no? Porque si no, cada uno trabajan como islas, no hay forma, no hay forma. Exacto. Mira, los,
te voy a mencionar 4 errores comunes que he podido encontrar, ¿ya? Primero, que no hay un alineamiento. ¿Qué es lo que Eso pasa? es clarísimo, ¿eh? Exacto. Clarísimo. El directorio piensa A, la alta gerencia piensa B y los equipos piensan C. Entonces, cada quien trabaja por su lado y al final terminan frustrados porque no logran el objetivo. Segundo, la inacción. Así Está es. bien, mides, te pasas el tiempo midiendo y al final no haces nada con lo que mides, porque no te da el tiempo, ¿no? Por otro lado, Muchos indicadores, pocos indicadores. Hay exacto, que decir, ahí absolutamente de acuerdo. exacto. Y eso me lleva también en el tercer error que he encontrado, es muchas empresas tienen el afán en la microgestión. Como un gerente general, un ejecutivo, un gerente de área, no te puedes meter en la microgestión. Tienes que ver, como dices, los 2 o 3 indicadores que te mueven la aguja del negocio, Así pero para es. eso tienes un equipo que se va a encargar del resto. Pero tú tienes que estar mirando por encima del bosque para poder tener claridad, si no, te vas a meter en lo mismo y vas a caer en un círculo vicioso, que en algunos libros lo llaman el torbellino, en los cuales no te permite salir, ¿no? Así Y por es. último es el tema cultural, ¿no? Nuevamente, el error creo que está en que no se establecen los procesos en torno a los KPIs, Correcto. ¿no? Esos son los Correcto. 4 errores que te podría mencionar. Me parece súper importante, ¿no? Y si no estableces los procesos, no vas a llegar a ello, pues, ¿no? Exacto, totalmente. Ahora, Lucho, ¿cómo equilibrar la toma de decisiones basadas en datos con la intuición basada en la experiencia? Mira, a ver, Luis, es una pregunta que es bien compleja, porque aquí vas a chocar con muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, los egos, ¿no? O las Ujú. creencias. Mira, yo creo que la forma de equilibrarlo es que tú puedas demostrar con data y puedas hacer entender a tus stakeholders, a tu directorio, a tus accionistas, eh, que no necesariamente, no necesariamente el feeling o la llamada, como tú bien lo has dicho, intuición, es lo que nos va a llevar o que lo que nos debe llevar a tomar una decisión, ¿no? El go o no go para tomar un negocio, para ejecutar algún cambio, te lo tienen que dar la data, ¿no? Yo tenía un jefe que me decía, mira Luis, entre tu credo y mi credo gana mi credo por seniority, ¿no? Pero entre mi credo y tu KPI gana tu KPI por data, porque lo trabajas con información. Y es así. Yo tengo muchos casos en los cuales incluso he tenido discusiones con miembros de un directorio, obviamente de una manera alturada, pero discusiones porque ellos creían que las cosas que estaban haciendo estaban bien porque siempre lo habían hecho así. Ajá, Toda la vida les había funcionado y no tenían por qué cambiarlo, pero está bien, no puedes cambiar tú porque es tu esencia, pero el mundo cambia, los mercados cambian, los comportamientos de los clientes evolucionan. Entonces, no puedes seguir haciendo lo mismo siempre, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay muchas herramientas de medición de datos, estudios de mercado. Antes era más difícil obtener esa información, ahora es muy... El ejecutivo comercial o el gerente de marketing o el gerente general que no pisa la calle, creo yo que no va a poder lograr los objetivos y no va a tener ese feeling de su negocio, ¿no? Entonces, volviendo ya, regresando a tu pregunta de cómo equilibrar ese tipo de decisiones, hay que primero tratar de que la compañía gire en una cultura de los KPIs, ¿no? Y segundo, que tú puedas demostrar que con la información, con la data numérica que estás presentando, sea el verdadero gatillador para el go o no go de los negocios, ¿no? ujú, Eh, de todas maneras, tienes que tratar de manejar eso, ¿no? Si tú tienes un directorio complicado, tienes que manejarlo de una manera muy inteligente, Luis. Por ejemplo, yo tenía,
compañeros que entran a algunas empresas, y cuando entran a una empresa, y te hago esta pregunta a ti, Luis, ¿qué pasa cuando tú entras a una compañía? Mira este caso, ¿ah? Entras a una empresa y vas a presentar tu presupuesto de ventas a tu directorio, un directorio nuevo que recién estás conociendo, y el directorio te sube la venta. ¿Ya? Tú presentas 10 y el directorio te dice, no, quiero que sea 15. ¿Por qué? No, porque nosotros siempre hemos presentado y estamos siempre por encima de la competencia y tenemos que vender 15 este año, 15 millones. Pero tú dices, oye, esto es imposible, no hay clientes para poder vender 15 millones. A lo máximo podemos llegar a 11, yo estoy poniendo 10, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tú luchas con credos de tus directorios y con data que tú puedes encontrar. Ahora, ¿cómo puedes demostrarle eso a un directorio que están equivocados quizás con el número que están poniendo? Bueno, dos caminos. El primero, te vas donde el gerente financiero y le pides la información de los últimos 4 años o 3 años. ¿Cómo han estado con respecto al presupuesto de ventas? Si este gerente financiero te saca la data y te dice, mira, en los últimos 3 años no le hemos chuntado al presupuesto y nos hemos quedado por 15, 20%, te das cuenta y es un fundamento concreto que el directorio pone números irreales. Porque 3 años consecutivos que no le han dado el número y que te hayas quedado por más de 20%, hay algo raro ahí. Si tú vas con esa información al directorio y se los muestras así, señores, el número que están planteando es irreal, es imposible. Miren los números, ¿no? A mí me ha tocado sustentar eso así y te digo que en la mayoría de casos he logrado resultados favorables, donde han podido entender que los números que colocan no son reales, no son realistas. Y es una falta de criterio, aparentemente, ¿no? Porque tú podrías inferir de que es porque no quieren pagar bonos, ¿no es cierto? Y por tanto te piden la cuota muy alta, ¿no? Otra forma también creo que es, en lugar de hacer un presupuesto top-down, de arriba hacia abajo, es trabajar de abajo hacia arriba, el bottom-up, ¿no? Y a menudo tiene sorpresas, ¿no? Tiene sorpresas muy buenas, ¿no? Porque te dicen automáticamente 10, 15, pero ¿por qué no 10? Puede ser hasta 20. Si vas de abajo hacia arriba, donde cada vendedor o cada jefe de área es como un gerente de su territorio, ¿no? Es una forma muy interesante. Muy bien, Lucho, estimado Lucho, nos has instruido, nos has ayudado muchísimo y te agradecemos los importantes aportes que nos has podido dar en esta gran entrevista. Muy amable, muy gentil. Dale, Luis, no te preocupes, un gusto también y que estés bien, cuídate mucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Avance Empresarial pone a su disposición cursos especializados en temas de ventas como CAM, neuroventas, negociaciones en ventas, Customer Experience, plan estratégico comercial, ventas consultivas y gestión de equipos comerciales. Pueden contactarnos a nuestra página web www.avance-medioempresarial.com o a nuestro número 99350-8652.